Cuando hablamos de leyes de los gases, pues podemos resaltar aquí lo que son las leyes de Dalton, de Henry y la ley de Fick. En el caso de la ley de Dalton menciona que la presión parcial de cada gas es una mezcla, en una mezcla es independiente de los otros gases presentes, de modo que la presión total es igual a la suma de las presiones parciales de todos los gases presentes. En cuanto a la ley de Henry, nos define un poco lo que es el comportamiento de los gases en su fase líquida y nos menciona lo que es un coeficiente de solubilidad, en este caso el coeficiente de solubilidad de Bunsen, que además este coeficiente pues varía con el tipo de gas, la temperatura y el líquido. Cuando hablamos de la ley de Fick, pues se habla de la transferencia de gases a través de las membranas celulares o de las paredes capilares y tiene lugar, en este caso, pues nos describe lo que es el proceso de difusión simple. Hablemos un poco de las presiones de los gases en una mezcla gaseosa. Entonces, la presión parcial de un gas, en este caso, la presión parcial de gas es una mezcla es independiente de los otros gases presentes, de modo que la presión total es igual a la suma de las presiones parciales de todos los gases presentes, y es lo que define a la ley de Dalton. La presión parcial de un gas en una mezcla dependerá del número de moléculas presentes en un volumen dado y a una temperatura determinada. Por ejemplo, el aire tiene una composición aproximada de 70% de oxígeno y 21% de nitrógeno. Entonces, el 79% de 760 milímetros de mercurio origina el nitrógeno y el 21% se refiere a lo que es el oxígeno, en este caso 600 milímetros de mercurio para el nitrógeno y 160 milímetros de mercurio para el oxígeno. Si hablamos un poco sobre la disponibilidad de oxígeno, la composición del aire a diferentes niveles de altitud, pues quiero resaltar que los cambios en la presión son determinados por la actitud y la disponibilidad de esto. Pues hablando un poco de lo que es la ley de Dalton, la presión atmosférica disminuye a medida que aumenta la altitud con respecto al nivel del mar. Los valores de presión de oxígeno disminuirán pues proporcionalmente conforme va aumentando esta altitud. Entonces, a nivel del mar hay mayor masa de aire y por lo tanto mayor presión, pero al incrementar la altitud, esta disminuye y por lo tanto hay una menor presión de oxígeno. Si hablamos un poco de cómo cambia la disponibilidad de oxígeno, un poco lo que es la humedad, en la mayoría de los climas el vapor de agua en el aire reduce los porcentajes de los componentes del aire en sí y en consecuencia disminuye las presiones parciales. Hablando un poco de la ley de las presiones parciales, a una alta humedad disminuye la presión parcial de oxígeno disponible. Ahora bien, hablando un poco de lo que son las presiones parciales de los gases disueltos en agua o en los tejidos, pues refiriéndonos a lo que es la disponibilidad de oxígeno en ambientes acuáticos o cómo varía esta disponibilidad de oxígeno o esta presión parcial de oxígeno en lo que son, por ejemplo, la sangre, que es un ambiente líquido. Entonces, pues podemos referirnos un poco a lo que es la ley de Henry. Eh, eh, por ejemplo, la presión parcial del gas en un alvéolo pulmonar pues determina el contenido del gas en la sangre. Entonces, la concentración de este gas disuelto por litro de sangre, por ejemplo, depende de la solubilidad de este gas, o sea, depende también de su coeficiente de solubilidad de Bunsen y de la presión parcial del gas en la sangre. ¿Qué más les puedo agregar acá? Los gases disueltos en agua también ejercen presión debido a que las moléculas disueltas se mueven al azar y tienen también energía cinética. Entonces, la presión parcial de un gas en solución no solo está determinada por la concentración, sino en este caso, pues también está determinada por el coeficiente de solubilidad del gas. Aquí les traigo resaltado un poco lo que es la presencia o lo que depende de la disponibilidad de oxígeno en los ambientes acuáticos, pues hablando de la ley de Henry nuevamente, la cantidad de gas que se disuelve a una temperatura dada es proporcional a la presión parcial de este gas en fase gaseosa. Entonces, en este caso, alfa es el coeficiente de solubilidad de Bunsen y como ya les dije, varía con el tipo de gas, la temperatura y el líquido. El coeficiente de solubilidad de Bunsen para el oxígeno disminuye al aumentar la fuerza iónica y la temperatura del agua.
Si nos vamos un poco a lo que son las leyes de la difusión, y la última ley que les cité para la clase de hoy, pues fue la ley de Fick. Esta ley establece que la tasa de transferencia de un gas a través de una lámina de tejido es proporcional al área del tejido y a la diferencia de presión parcial del gas entre ambos lados de la lámina e inversamente proporcional al espesor de este tejido. Aquí les traigo la fórmula resaltada de lo que es la ley de Fick. Y entonces aquí más adelante, pues esta constante de difusión que les traigo resaltadas aquí, que además es la tasa en la que se transfieren los gases es proporcional a esta constante de difusión, pues esta constante depende de las propiedades del tejido y del gas en particular. En este caso, como ya les dije, es directamente proporcional a la solubilidad del gas e inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su peso molecular. Como el CO2 es más soluble, difunde alrededor de 20 veces más rápido, aunque posee menos peso molecular que el oxígeno, algo que les quería resaltar en este punto. Aquí tengo más de lo que nos habla un poco de la ley de Fick, con sus propiedades y de cómo depende según, dependiendo del espesor de esta zona en donde va a difundir el gas. Entonces, bueno, vámonos un poco a lo que es la barrera hematogaseosa, en donde pues aquí creo que sale un poco movida la lámina, pero en el caso de las barreras de difusión para el gas en un alvéolo, pues tiene unas dimensiones ideales para que se dé un proceso de difusión porque primero es muy grande. Ocupa entre 50 a 100 metros cuadrados y además tiene un espesor muy pequeño de 0,3 micras, lo que lo hace ideal para el transporte de gases. Entonces, vamos a resumir un poco cuáles son los factores de lo que depende la magnitud de la difusión de un gas. Entonces, en este caso depende del área de la membrana respiratoria. Cuanto mayor sea el gradiente de presión entre un lado y otro de la membrana respiratoria, mayor será la difusión. Y cuanto más delgada sea la membrana, más difusión habrá. Además de cuanto mayor sea la solubilidad del gas en la membrana respiratoria, mayor será la difusión. Les vuelvo a recalcar que el CO2 es 20 veces más soluble que el oxígeno en la membrana respiratoria.